Hola, buenas tardes. Vamos a empezar los problemas del tema 8 y vamos a empezar por el problema 8.3. Bien, el enunciado de este problema nos dice que una transmisión con correa trapezoidal debe transmitir una potencia de 25 caballos. Desde una polea acanalada que funcione a 1450 revoluciones por minuto hasta otra polea que gira a 800 revoluciones por minuto. Luego ya sabemos que N1 serán 1450 revoluciones por minuto y N2 800 revoluciones por minuto. Las condiciones de funcionamiento y tipo de máquina son las siguientes: motor eléctrico, funcionamiento de 18 horas, y puntas de carga menores del 250%. Menores del 250%. Y nos pide determinar el tipo de correa, el número de correas, el diámetro de la polea motor y el ancho de la polea motor. Bien, ya tenemos todos los datos necesarios para iniciar la selección de la correa y vamos a empezar, ¿vale? Vale, el primer paso, como vimos en la teoría, era hallar el índice de transmisión. Índice de transmisión. Bien, para ello vamos a los apuntes y vemos que el índice de transmisión se puede calcular de varias maneras y las fórmulas son las siguientes. N1 partido N2. Por ejemplo, como tenemos la velocidad de N1 y la velocidad de N2, podemos calcularlo rápidamente. 1450, que era N1, y 800 revoluciones, que era N2. Y eso nos da un índice de transmisión de 1,81. Ya tenemos el índice de transmisión resuelto. El segundo paso que tenemos que hacer para la selección de nuestra correa trapezoidal es la obtención del coeficiente de corrección de potencia. Coeficiente de corrección de potencia. C sub C. Bien, para hallar este coeficiente de corrección de potencia tenemos que acudir al tema e irnos a la tabla 8.2, valores del coeficiente de corrección de potencia según las condiciones de trabajo y naturaleza de la carga. Acudimos al tema y buscamos la tabla 8.2, esta de aquí. Si vemos en la segunda columna, cuando tenemos puntos de carga o puesta en marcha de hasta el 250%,
y un servicio entre 16 y 24 horas al día. Nosotros teníamos un servicio de 18 horas. Luego tenemos un tipo de servicio pesado, este. Y nos dice que es un motor eléctrico. Luego si juntamos ambos, donde se cruza, vemos que nuestro coeficiente de corrección de potencia será de 1,4, que es el que hemos hallado. ¿Vale? Volvemos al problema y sabemos que el coeficiente de corrección de potencia es de 1,4. Ya tenemos el siguiente dato para poder seguir trabajando. Muy bien, podemos hacer el cálculo ahora, el tercer punto, hallar la potencia corregida. Potencia corregida. P sub T. Si vamos al tema, vemos que la fórmula para hallar la potencia corregida es la potencia que queremos transmitir, en principio, por el coeficiente de corrección de potencia. ¿Y qué teníamos? Teníamos 25 caballos y todo eso por el coeficiente de corrección que acabamos de ver en la tabla de 1,4. Luego nuestra potencia corregida será de 35 caballos. Ahí lo tenemos. Una vez hallado esta potencia corregida, nos iríamos al punto 4, a la sección 4. De sección vamos a hallar ya la sección de la correa. ¿Y dónde vamos a poder hallarla? Vamos de nuevo al tema, a la teoría. Y vemos la figura 8.10, donde podemos obtener la sección de la correa. Bien, hemos dicho que nuestra potencia corregida, esta de aquí, era de 35 caballos. Y la velocidad de N1, de las revoluciones por minuto de la polea menor, son 1450. Si nos vamos aquí y aproximadamente nos medimos lo que serían las 1450 revoluciones de la polea menor, esta es N1, subimos en la gráfica, llevamos esta de aquí y se cruza aquí. Luego la sección de nuestra correa va a ser una sección C. Volvemos al problema y ya podemos decir que según la tabla 8.1 o la figura 8.1, perdón, la sección de la correa es la C. Luego ya sabemos que tenemos que, del catálogo de correas, que estamos utilizando el catálogo de Pirelli, como os comenté en la teoría, tenemos que seleccionar una correa de sección C. Bien, continuamos y vamos a elegir los diámetros primitivos de minúscula y de mayúscula, o de 1 y de 2. Apartado 5. Diámetros de minúscula y de mayúscula de las poleas. Bien. Y para eso, ¿dónde tenemos que acudir? Pues a nuestra tabla 8.3. Volvemos al tema y buscamos la tabla 8.3. Muy bien. Como no me dicen nada del ángulo de garganta, nosotros podemos elegir el ángulo de garganta que nos conviniera más. Y vemos, lo que sí que tenemos claro es que nuestra
correa es de tipo C. Y vemos que para 34 grados no me dan datos, me dan para 38 y para 36. Vamos a seleccionar, por ejemplo, para 36 grados. Si unimos como hemos hecho antes, vemos que nos dice que el diámetro primitivo tendrá que ser entre 200 y 280. Vemos el problema. De 200 a 280 milímetros. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar un diámetro y para eso acudimos a la tabla 8.4. Y vemos qué diámetro seleccionamos. Vamos a la tabla 8.4 y hemos visto que nosotros estamos utilizando la sección C y nos vamos a los diámetros que tienen para la sección C y vemos que el primero de ellos es 200 exactamente y me da en la tabla anterior vimos que entre 200 y 280, pues vemos que 200 puede ser 200 y me da 2 más. ¿Y qué me dice el más? Especialmente recomendado. Bueno, pues lo que hacemos es elegir ese diámetro menor de 200 milímetros. Especialmente recomendado. Luego para nosotros el diámetro que vamos a seleccionar es 200 milímetros. Ya tenemos el diámetro primitivo de la polea menor. Y con este diámetro podemos calcular el diámetro de la polea mayor, porque sabemos que mediante el índice de transmisión, que es igual a D partido D, luego esto que implica que D será igual al índice de transmisión por D minúscula, el diámetro de la polea menor. Luego ya podemos calcularlo. Nuestro índice de transmisión que hemos calculado en apartados anteriores, en el primer punto, era 1,81 y el diámetro que hemos seleccionado 200 milímetros. Luego eso me da un diámetro mayor de 362 milímetros. Luego ya tenemos los diámetros de las poleas seleccionados. Un diámetro menor de 200 milímetros y un diámetro de la polea mayor de 362 milímetros. Y con estos datos ya podemos calcular la distancia entre ejes. Sería el siguiente punto, el 6. Distancia entre ejes. ¿Y cuál era la fórmula que vimos en teoría? Que esa I inicial de distancia entre ejes tiene que ser mayor o igual a I más 1 por D minúscula partido por 2 más el diámetro en milímetros. Pues hacemos la cuenta. Y esto era cuando I está entre 1 y 3, que es nuestro caso. Para nosotros I, ya lo hemos calculado, es 1,81. Luego cumple la condición para la utilización de esta fórmula. Sustituimos los datos que conocemos. Índice de transmisión 1,81 más 1 partido entre 2 más 200. Total 481 milímetros. Este sería nuestra distancia entre ejes. Vale, esto está bien de partida, pero tenemos que calcular la longitud. Ahora tenemos que calcular la longitud primitiva de la correa. Una vez que tenemos este dato, pasamos al cálculo de la longitud primitiva. Apartado 7. Longitud primitiva
de la correa. Y la fórmula que tenemos en la teoría era la siguiente: L igual a 2C más 1,57 D2 más D1 más D2 menos D1 al cuadrado partido 4C. Bien, como sabemos, tenemos todos los datos, la distancia entre centros que hemos calculado en el apartado anterior, 481 milímetros. El diámetro 2, que también hemos calculado anteriormente, 362. Y el diámetro 1, que hemos calculado también, 200, que este lo hemos seleccionado, 200 milímetros. Tenemos todos los datos para resolver la longitud. Y me sale una longitud de 1857,98 milímetros. Esta sería la longitud primitiva de la correa. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, las correas son elementos altamente estandarizados, entonces no me van a fabricar una correa con esa longitud. Lo que tengo que hacer es buscar entre todas las que tengo en los catálogos la que más se acerque a esa longitud primitiva y luego adecuar la distancia entre ejes a la nueva longitud que acabamos de calcular. ¿Dónde podemos seleccionar una correa estandarizada? En la tabla 8.5. Si nos vamos al tema y vemos que en la tabla 8.5 tenemos correas trapezoidales All-Static Pirelli de las series. Como vemos, la primera parte que vemos ahí es la sección B y luego tenemos las de sección C. Y buscamos una correa la más aproximada posible a el dato que nos ha dado de 1800 y algo. Vamos al problema, 1857. Bien, vamos aquí, vemos esas longitudes y nos encontramos que tenemos o esta, 1750 o 1970. Bien, ambas son parecidas en lo que se van, que se va algo menos por abajo en este caso, la C66 un medio de 1750 milímetros y seleccionamos, porque se va un poquito menos, esta de la medida teórica. Esta será la correa que vamos a seleccionar, la C66 un medio de 1750 milímetros de longitud, y esta sí que está estandarizada y se fabrica. Luego seleccionamos esta correa. Aquí vemos que hemos seleccionado la C66 medio, 1750 milímetros de longitud. ¿Vale? Esta sería nuestra correa, la que vamos a pedir. Muy bien, ya tenemos hecha la selección y obviamente esa longitud de correa no es la misma que la que hemos calculado anteriormente, con una distancia entre centros que habíamos calculado antes. Luego esa distancia entre centros, al ser la longitud un poco diferente, va a cambiar. Luego lo que tenemos que hacer es calcular la distancia efectiva entre centros final, mediante la fórmula que aparece en los apuntes. Y esa fórmula es I sub E, la distancia teórica entre centros que hemos calculado al principio, más o menos, dependiendo de si me he ido por arriba o por abajo, de la longitud teórica menos la longitud real, partido, esta sería L', partido por 2. Y todo eso me va a dar en milímetros, y trabajamos en milímetros. Luego ponemos los datos, 481 más o menos 1857,98 menos 1750 partido entre 2. Luego I sub E
distancia entre centros efectiva, valdrá 481 más menos 54. ¿Cuál seleccionamos? ¿Más 54 o menos 54? Bueno, en este caso está claro. Si la longitud nueva, la estandarizada, es más corta que la que habíamos calculado anteriormente, la distancia entre centros tengo que disminuirla, no aumentarla. Luego lo que hacemos es 481 menos 54. Dependiendo de si hubiéramos elegido la que era más larga, pues lo hubiéramos hecho al revés, más 54, pero como hemos cogido la corta, pues lo dejamos así, con el menos. Total, 427 milímetros. Luego ya tenemos la distancia entre centros efectiva. Bien, pues ya tenemos la distancia entre centros efectiva, pasamos al siguiente punto, que sería la determinación del arco de contacto. El punto 8. Arco de contacto. Si acudimos al tema, vemos que recta o arco de contacto son 180 menos 57, diámetro de la polea mayor menos diámetro de la polea menor, partido la distancia entre centros efectiva, y todo eso me va a dar en grados. Si sustituimos los datos que tenemos ya, eso me da un valor de 158,37 grados. Ya tenemos también el arco de contacto calculado. Vale, pues continuamos avanzando y pasaríamos al apartado 9, punto 9, potencia transmisible por correa. ¿Y cuál era la fórmula en la que aparecen los apuntes? La potencia transmisible, o P sub A, será igual a la potencia base más la potencia diferida por una serie de coeficientes, C gamma y C sub L. Bien, pues lo que tenemos que hacer es, vamos a la tabla 8.6 y hacemos el cálculo. Nos vamos al tema y buscamos la tabla 8.6. Bien, y aquí la tenemos. Prestaciones de correas trapezoidales Oleostatic Pirelli de sección C. Vale. Lo primero que vemos aquí, que podemos ver las prestaciones base, ¿vale? O potencia base. ¿Qué tenemos aquí? Diámetros primitivos de la polea menor. Y nosotros tenemos una polea menor de 200. Y luego me dice en la primera y segunda columna las velocidades, por ejemplo las revoluciones de la polea menor. Buscamos las velocidades de la polea menor y tenemos 1400, 1500, tenemos un salto. Podríamos calcular exactamente haciendo una serie de cuentas, pero básicamente va a salir muy parecido y seleccionamos una velocidad. Y como 1500 está cerquita, pues nos quedamos con 1500. Podríamos también elegir 1400, pero vamos a seleccionar 1500. Hacemos lo de siempre, donde se crucen los datos. Y tengo 8,51. Luego ya tengo un primer dato, que es la potencia base. De aquí lo que voy a obtener es la potencia base y he obtenido un dato de 8,51 caballos. Y ahora vamos a por P sub D o potencia diferida. Volvemos aquí. ¿Y con qué nos encontramos aquí? Con la potencia adicional, ¿vale? O diferida. Bien, ¿qué tenemos? Los 1500 revoluciones, igual que en el ejemplo anterior, y teníamos un índice de transmisión de 1,81. ¿Dónde tenemos ese índice de transmisión? Aquí, entre 1,58 a 1,94. Nuestro I era de 1,81. Luego está dentro de ese intervalo. Hacemos lo que hemos hecho antes y donde crucemos los datos,
obtenemos P sub D, 1,70. ¿Vale? Pues vamos a ello. Volvemos al problema y tenemos un P sub D de 1,70 caballos. Bien, y ahora vamos a obtener los coeficientes C gamma y C sub L de las tablas 8,7 y de la tabla 8,8. Y aquí lo que vamos a obtener son una C y la otra C. Vamos a ello. Vamos a esas tablas. Vale. Y hemos visto que nuestro, si os acordáis, nuestro ángulo de contacto es 158,37. 158,37. Nuestro tecta es 158,37 grados. Luego vamos a utilizar el tipo 2. Transmisión trapezoidal. Aquí está. Y lo más cercano a esos 158,37 grados serían estos 160 grados. Lo mismo que siempre, donde se unen 0,95. Muy bien. Y en el caso de la tabla 8.8, factores de corrección CL en función del tipo de correa, nosotros hemos seleccionado el tipo C y si os dais cuenta, hemos dicho que íbamos a seleccionar una correa del tipo C, pero además ya hemos hecho una selección. Es un medio. Luego si vamos al tema, nosotros hemos dicho que vamos a coger una C66, un medio. Luego tenemos este 66, este de aquí, lo mismo que siempre, 0,84. Luego tenemos un 0,95 y un 0,84. 0,95 y 0,84. Luego ya podemos calcular la potencia admisible, que será igual a 8,51, según la fórmula que hemos visto anteriormente, más 1,70 por 0,84 y por 0,95. Si hacemos las cuentas, eso nos da 8,147 caballos. Esa es la potencia transmitible por nuestra correa. Perfecto, pues ya podemos seguir avanzando y con estos datos, ahora ya teníamos la potencia corregida, ya tenemos la potencia admisible, podemos determinar el número de correas y es lo que vamos a hacer. Continuamos. Apartado 10. Número de correas. Ese número de correas, como vimos en el tema, era igual a P potencia corregida partido potencia transmisible. P sub C la calculamos al principio, 35 caballos. P sub A, acabamos de calcularla, 8,147 caballos. Total, 4,29. Obviamente no podemos poner 4,29 correas y lo que hacemos es adoptar 5 correas. Ese es el número de correas que necesitamos para transmitir la potencia que queremos transmitir con una correa de tipo C con la longitud y la distancia entre centros que hemos calculado.
Ahora lo que vamos a hacer es calcular la velocidad tangencial de la correa para ver que está dentro de los márgenes adecuados. Apartado 11. Velocidad tangencial. Vemos que esa velocidad, v, es igual a pi por n por d partido 60. Sustituimos los datos que ya conocemos, pi por 1450 revoluciones por minuto, un diámetro de 0,2 metros, los 200 milímetros y partido 60. Ponemos en metros para que nos dé el resultado en metros por segundo. Y eso nos da 15,184 metros segundo, que es un dato correcto. Como vemos en el tema se puede comprobar que entra dentro de los parámetros adecuados de funcionamiento. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es calcular el ancho de correa como parte final del problema. Apartado 12. Ancho de polea. Muy bien, para eso nos tenemos que ir a la tabla 8.9 y ver los datos que necesitamos para calcular ese ancho. Bien, si buscamos esa tabla, como veis aquí en la imagen, aquí tenemos la tabla 8.9, datos de perfil y dimensiones de las gargantas. Y para saber el ancho que necesitamos, este dato y este dato. La distancia entre la F, distancia entre el eje de la garganta externa y el borde de la polea, y la E, distancia entre los ejes de dos gargantas consecutivas. Y luego ver cuántos de esos elementos tenemos al tener que poner 5 correas. Si nos vamos aquí, vemos que para la correa de tipo C tenemos un E de 25,5 y un F de 17. ¿Vale? Bueno, pues lo apuntamos. De esta tabla sabemos que el F vale 17 y el E vale 25,5. Y lo que tenemos que ver es cuántos de estos Fs y Es necesitamos. Si nosotros tenemos 5 correas, tendremos algo así. Una, dos, tres, 4 y 5. ¿Vale? Luego tenemos que ver cuántos Fs y cuántos Es necesitamos. El ancho en nuestro caso para estos 5 correas. Esta sería la sección. Sería de 2 veces la cantidad de F. Esto es F. Vemos. Esto es lo que necesitamos. Tenemos 2 veces F y 4 veces E. Esto es una E, esto es una E, esto es una E y esto es otra E. Luego tenemos 2F más 4E. Si hacemos las cuentas, 2 por 17 más 4 por 25,5. Total de ancho 136 milímetros. Y con todo esto ya tendríamos perfectamente definida nuestra correa. Muchas gracias por su